Bienvenido a la intrigante y cautivadora historia de John D. Rockefeller, el genio incomparable que ascendió al cenit de la riqueza con su incomparable astucia empresarial, su implacable perseverancia y una visión que alcanza con creces las inclinaciones habituales. Nacido el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, John estaba destinado a hacerse un hueco. A la joven edad de 16 años, John dio un paso significativo hacia sus proyectos futuros. Comenzó una tarea de contabilidad en una empresa comercial local en Cleveland, Ohio. Fue aquí donde acumuló un profundo conocimiento sobre la dinámica del comercio y las transacciones, exhibiendo una celosa aptitud para los cálculos numéricos, y una notable capacidad para percibir patrones de mercado. En 1859, un año propicio para este joven astuto, se perforó el primer pozo de petróleo de Estados Unidos en Titusville, Pensilvania. Rockefeller se apresuró a reconocer el potencial sin explotar de este abundante recurso natural y las infinitas posibilidades que fomentaba, tanto en términos de utilidad como de ingresos. Rockefeller se aventuró inmediatamente en la naciente industria petrolera. En 1870, cofundó la Standard Oil Company, una empresa audaz que pronto se convertiría en una empresa de magnificencia y escala sin precedentes. La empresa controlaba estratégicamente todos los aspectos de la producción de petróleo, desde la perforación hasta la distribución, y rápidamente se convirtió en una fuerza colosal en el entorno empresarial estadounidense. Lo que distinguió a Rockefeller de sus contemporáneos fue su sabiduría empresarial innata, su astucia y su apreciación de la importancia de la integración vertical la consolidación de todos los insumos y etapas de producción necesarios bajo una sola organización. Esta agresiva estrategia de expansión proporcionó a la empresa un dominio incuestionable en la industria, y acumuló a Rockefeller una riqueza y un poder inigualables. Al mismo tiempo, Rockefeller empleó su fortuna, estimada en su apogeo en más del 2% de toda la economía estadounidense, por causas nobles. La filantropía estaba profundamente arraigada en su vida. Fue un importante benefactor de la Universidad de Chicago, y también tuvo importantes contribuciones al Spelman College, Morehouse College, Tuskegee Institute y la Junta General de Educación. A mediados de la década de 1880, tras una orden judicial que determinó que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio, la empresa se disolvió en varias entidades más pequeñas e independientes. Después de la disolución, Rockefeller centró su atención en la filantropía, un camino que se convirtió en su vocación hacia la última parte de su vida. Estableció la Fundación Rockefeller, promoviendo la salud pública, la formación e investigación médica y las artes. Sin embargo, el desmoronamiento de la Standard Oil Company no disminuyó la riqueza personal de Rockefeller. Más bien, sus numerosas participaciones en varias empresas incluidas corporaciones como Estados Unidos Steel y el Ferrocarril Central de Nueva York, aumentaron constantemente su fortuna, convirtiéndolo, con diferencia, en la persona más rica de la historia de los Estados Unidos y, quizás, del mundo entero. Como testimonio de su legado perdurable, se siguen produciendo numerosas secuelas y adaptaciones de la vida de Rockefeller en múltiples medios de comunicación. Su historia no se limita simplemente a los libros de historia, sino que continúa inspirando y educando, sirviendo como una poderosa analogía de la capacidad dinámica del potencial humano cuando se nutre de la resiliencia y la visión. Incluso después de su muerte en 1937 a la edad de 97 años, John D. Rockefeller sigue siendo considerado una de las figuras más importantes de los anales de los negocios estadounidenses. Su camino filantrópico llevó a la definición de retribuir a la sociedad para los superricos. No solo Estados Unidos, sino el mundo entero recuerda a esta prodigiosa figura con admiración y respeto, y seguirá haciéndolo durante muchas generaciones venideras. La historia de Juan Quingentésimo. Rockefeller no es solo una descripción de una inmensa riqueza, es la transmisión de un viaje notable de un individuo modesto que desde las bases escaló la pirámide del éxito, guiando su mundo y su destino a través de su perspectiva y enfoque innovadores. Su extraordinario viaje siempre inspirará y seguirá siendo un testimonio del incesante esfuerzo e ingenio humanos. La historia de Rockefeller, un multimillonario hecho a sí mismo, se vuelve más notable con el paso del tiempo. Nacido en una familia común, con comienzos humildes, no se esperaba que hubiera alcanzado la cima que alcanzó. Demuestra que el camino hacia una riqueza sin precedentes no está determinado simplemente por circunstancias favorables o herencias, sino también por la iniciativa personal y el trabajo duro. Estimulado por el deseo inherente de sobresalir, innovar y alterar significativamente los paradigmas empresariales aceptados, John D. Rockefeller no solo adquirió riqueza, dejó una huella imborrable en el mundo de los negocios, estableciendo nuevos puntos de referencia y convirtiéndose en un pilar duradero de inspiración para las generaciones venideras. Rockefeller es un brillante ejemplo de la capacidad de un individuo para crear un cambio profundo en la sociedad mediante el uso juicioso de una riqueza inigualable. Dejó atrás el invaluable legado de que la riqueza se puede acumular mediante un trabajo duro y una estrategia reflexiva, pero su magnificencia se realiza verdaderamente cuando se dirige hacia el mejoramiento de la sociedad. Reconocido como el primer estadounidense con un valor de más de $1.000 millones, si Rockefeller estuviera vivo hoy, su riqueza ajustada a la inflación lo haría varias veces más rico que la actual persona más rica de Estados Unidos.
A pesar de las críticas que enfrentó por sus prácticas comerciales, pocos pueden negar el impacto duradero de su papel fundamental en la configuración de la industria petrolera moderna. La inmensa fortuna de Rockefeller, que crece inagotablemente a lo largo de los años, es testimonio de su visión incomparable, su diligencia incansable y su determinación decidida. La vida de este enigmático magnate es similar a una cautivadora saga, símbolo de la pobreza a la riqueza, que sirve como inspiración duradera para las personas que viajan por el terreno del triunfo. Vale la pena señalar que el hombre más rico de su época no fue alguien contra quien el público reaccionó. En cambio, fue celebrado por su visión para los negocios, su filantropía y su impacto duradero en la industria estadounidense. Su viaje puede ser largo y arduo, pero sus pasos eran claros e infalibles, y estaban señalizados para que todos los estudiantes ansiosos los siguieran. Surgiendo de comienzos modestos, la historia de Rockefeller defiende firmemente el sueño americano, la creencia de que cualquiera, independientemente de dónde nació o cuánto ganaron sus padres, puede aprovechar las oportunidades de una nación libre y mejorar sus circunstancias. El avance incomparable que logró le dotó de recursos para dar forma a Estados Unidos y al mundo. Mientras echamos una mirada perspicaz a la vida de John D. Rockefeller, no estamos simplemente explorando la vida del hombre más rico del mundo. Su viaje desentraña las profundidades del potencial humano, haciéndose eco de los valores a menudo olvidados del trabajo duro, la honestidad, la perseverancia y el impacto de las decisiones estratégicas en las fortunas individuales y el desarrollo de las naciones. En cada espectáculo de riqueza hay una historia inspiradora. La historia de Juan Quingentésimo. Rockefeller es una de esas narrativas que resuena a lo largo del tiempo, irradiando el brillante potencial del esfuerzo humano que refleja el viaje de un hombre común hacia una vida extraordinaria, inculcando el espíritu al que aspirar y el coraje de lograr. La saga de Rockefeller representa una visión empresarial sin precedentes que transformó una industria, una nación y, eventualmente, el mundo. Su vida y sus éxitos son un testimonio de las incalculables posibilidades que residen en el espíritu encendido de una ambición implacable y una determinación indomable, inspirando a una generación e imprimiendo una influencia indeleble en la faceta del capitalismo. La incesante búsqueda de Rockefeller no terminó simplemente en el petróleo, su notable ideología en desarrollo ha influido significativamente en la forma en que percibimos la riqueza, la diligencia, la magnanimidad y la innegable capacidad humana de ser marcado como un influencer, reformista, creador de tendencias y, sobre todo, la fuente del éxito y la fortuna. Los restos significativos del período de Standard Oil, la filantropía y el acto de crear un legado duradero continúan siendo discutidos, analizados y venerados en todo el mundo, recordándonos una vez más cómo es la historia de John D. Rockefeller describe la riqueza y la vida como un proyecto continuo de revolución y contribución a la sociedad. El ámbito de las finanzas ve la vida de Rockefeller como un ideal icónico para luchar por el crecimiento empresarial, el éxito profesional y aprovechar al máximo su potencial. El combustible que encendió y continuó impulsando su viaje fue principalmente la búsqueda incesante del conocimiento, y una observación incisiva de las tendencias del mercado. El arte de sobresalir en un campo a menudo se describe como una ópera de talento que encuentra trabajo duro y perseverancia. Anunciando la era del petróleo, John de la vida de Rockefeller fue una sinfonía de ideas fundacionales, estrategias, embarcarse en riesgos, soportar desafíos, salir victorioso y, finalmente, retribuir. Muchos individuos hacen riqueza, pero solo unos pocos elegidos alcanzan tales alturas que sus nombres se entrelazan con fragmentos de la historia. Esa es la historia de John D. Rockefeller, un magnate que dirigió el rumbo de toda una industria, dejando una huella imborrable en el lienzo de la historia económica. Su vida habla de una saga atemporal, de una mente decidida, un corazón dedicado, un espíritu siempre resiliente, que escaló barreras de convencionalismo y se atrevió a soñar con un futuro más prometedor. Mientras nos detenemos para contar esta narrativa refulgente, resuena con una aspiración eterna de crecimiento y gloria, tejiendo hilos de inspiración a través de épocas y sociedades. La narración de Juan Quingentésimo. Rockefeller es un faro. Su búsqueda del éxito en la industria petrolera, junto con sus empresas filantrópicas, continúan inspirándonos y enfatizan el potencial humano eterno para desafiar y cambiar constantemente los paradigmas actuales, creando una lealtad extraordinaria mientras aspira a lograr un crecimiento personal y social. La esencia central que resuena en las crónicas de la vida de Rockefeller, incluso después de un siglo y medio, es la realización de potenciales insondables, la capacidad de capitalizar las oportunidades disponibles, y dirigir el curso de la industria y la sociedad y, finalmente, mostrar cómo todos se entrelazan magníficamente para pintar una imagen de logros humanos finales. La progresión de la humanidad se traza a través de miles de historias donde individuos extraordinarios superan inmensos desafíos, redefiniendo las formas y normas de sus tiempos. La historia de Juan Quingentésimo. Rockefeller, un asombroso duólogo entre harapos y riquezas, es de hecho una obra maestra en esta gran antología, una refrescante saga de inspiración, transformación y logros monumentales.